ocasión, en donde incluso meten su mano en su propio bolsillo para pagar, para comprar logística que tiene que ver con el servicio de justicia. Hay muchísimos funcionarios en este país que ponen su mano en su bolsillo y con su propio dinerillo pagan el combustible de sus vehículos para acercar el servicio de justicia a las comunidades más lejanas. Existen los malos servidores, que no son servidores, son simplemente parte de una camarilla empotrada en los boatos del poder, de la estructura judicial, a los que yo suelo llamar de una manera bastante ácida cortesanos y cortesanas. Existen cortesanos y cortesanas que reciben la salpicadura del río del poder que emana del 10º piso y del 9º piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Sajonia. Pero esos cortesanos y cortesanas que hacen tan mal a la imagen del Poder Judicial son mínimos. Son más aquellos servidores de justicia que día a día, mes a mes, semana a semana, hora a hora, incluso en sus horas libres de descanso, tratan de hacer llegar la justicia a todos los rincones de este país. Y son anónimos. Y por suerte puedo decir que son la mayoría esos servidores de justicia. Y a esos servidores de justicia, la Corte Suprema de Justicia no solamente debe reconocer, sino debe cuidarlos y exaltarlos, porque gracias a ellos, aún la población, aún la ciudadanía, tiene un mínimo de confianza en el Poder Judicial. Pero cuando ese mínimo de confianza finalmente desaparezca, ya no habrá razón incluso de la existencia de esta estructura judicial. Por eso hago hincapié en esto. La mayoría silenciosa de hombres y mujeres apasionados del papel mínimo o máximo que tienen el servicio de justicia, esa gente, esa hermosa gente que existe, esa gente debe ser la protegida, la cuidada por parte de los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Y la construcción de una bicisenda en pleno centro histórico de la ciudad de Asunción, para muchos realizada de manera inconsulta, incluso con los frentistas de la bicisenda, especialmente lo que hace a la calle Palma, que tanto se ha hecho desde el punto de vista del sector privado, que ha invertido millones, incluso de dólares, para reactivar el centro capitalino, el centro histórico. Hoy día esa reactivación para ellos está en jaque, porque hay un efecto incluso comercial que se está sintiendo por esta bicisenda. Bicisenda que, si bien tiene un objetivo loable, que es que la bicicleta tenga su espacio también en la ciudad, no es menos cierto que hay del otro lado una crítica basada ni siquiera en un relato, sino en hechos contables de que esta bicisenda está afectando el comercio en el microcentro de la ciudad capital. Nos acompaña por un lado el distinguido abogado doctor Miguel Lovera, quien es el representante de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, ASECHA, así me parece muy simpático el acrónimo, ASECHA, ahí del microcentro. Y por otro lado, el querido amigo personal, Víctor Franco, quien es en Paraguay la cabeza visible de toda una marca a nivel internacional, que es la marca de la mejor milanesa del mundo. No le estoy haciendo publicidad, pero es una realidad. El querido Víctor Franco del Bodegón, quien representa a los compañeros frentistas de la calle Palma. Hola, doctor Miguel Lovera. Hola, doctor Víctor Franco. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo andamos? Buenas noches, Buenas muchas noches, gracias. doctor. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos. Comienzo, Víctor, con Miguel, ¿te parece? Doctor Lovera, ¿cómo se tendría que analizar esta cuestión? Porque ya muchos empresarios y comerciantes están pegando un poco el grito al cielo y muchos ya se quieren mudar del microcentro. ¿Es tan así el efecto? Sí, lamentablemente es así.
las consecuencias nefastas que está teniendo para los comerciantes del microcentro, la implementación de las bicisendas, está impactando muy fuerte económicamente. Si uno lee la ordenanza municipal del año 2015, que es el que implementa este sistema, encuentra que la sustentación del proyecto está basado en 3 ejes: un eje ambiental, un eje económico y un eje social. Al parecer, hubo una grave omisión al no considerar la parte social y económica, esa integración que tiene que tener la gente que convive diariamente en la zona. Es decir, hoy no es que los comerciantes del microcentro están en contra de la idea de la implementación de una bicisenda, sino la pregunta que se hacen es ¿por qué Palma?, que es el centro comercial neurálgico del centro histórico. Hoy, con la implementación de la bicisenda, es imposible seguir operando comercialmente. ¿Por qué digo es imposible? Porque de acuerdo a la ordenanza municipal que pone en vigencia el plan, concretamente voy a hacer mención a eso, es la 607/2015. No ha previsto el horario de carga y descarga. Es decir, el propietario de un negocio sobre la calle Palma no va a poder recargar su negocio ni va a poder despachar. Amén de que casualmente las sendas del microcentro tienen 2,20 metros de ancho, lo cual reduce el espacio solamente para la circulación de un vehículo. ¿Cómo se podría operar bajo esas condiciones? Es imposible. Y la otra pregunta que cabe hacerse es, ¿por qué una persona querría ir al microcentro a hacer sus compras? O un turista, ¿por qué querría ir al microcentro con tantos obstáculos? No tienen lugar para estacionar porque los que existen están ocupados. No puede siquiera parar segundos para bajarse a un negocio porque eso no está permitido. Entonces, digamos que el impacto que tiene esta falta de sustentabilidad del proyecto merece una revisión de parte del municipio. Yo sé que esta administración actual es el encargado de implementar una ordenanza municipal del año 2015, que así lo dice, pero los diseñadores se han equivocado gravemente en perjuicio del comercio de la calle Palma. Antes de hablar con el querido amigo Víctor Franco, vamos a ver a esta encuesta que hizo el departamento de prensa del grupo con respecto a esto justamente, y esto señalaba a la gente encuestada. Ay, a mí me gusta, pues yo soy muy deportista y soy bicicletera. Pero ¿de qué se queja la gente? De que ahí no hay que circular más con los autos, ¿verdad? Supuestamente la municipalidad dice que esta es la parte folclore, la parte tradicional, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ahora nadie más se va a quedar a estacionar, ¿verdad? ¿Dónde está la tradicional que venían frente a la Riojana a comer, por ejemplo, chipa con botifarra? No conviene a nadie, a los rentistas, a nadie no conviene. Porque los vehículos ya no se van a poder quedar, pues, y la calle es muy angosta. Está bien si la calle ampliaban más la calle y hacían la bicicleta, así está sin problema. Pues muy mal, porque si sabemos que es un área para las bicicletas, obviamente no hay que toparla. No se está usando bien nomás, creo, por los autos, porque pasan todo encima. ¿Pero se debería respetar? ¿Les parece bien que esté acá? Sí, porque es una calle bastante turística. Hoy la ciudad de Asunción no tiene la demanda, ¿verdad?, como para que se hagan sendas exclusivas para bicicletas, ¿verdad? Porque finalmente con las pocas calles que tenemos en condiciones, otra vez estar sacándole un espacio al automóvil, que en las horas pico se arman colas tremendas, ¿verdad? Y dejar solamente para los ciclistas, realmente no me parece algo estratégico, ¿verdad? Y gracias al departamento de prensa del grupo por este material. Víctor Franco, vos sos la cara visible en Paraguay de una marca internacional que es la mejor milanesa de Latinoamérica, así prácticamente está calificada, ¿verdad? A ustedes, a vos, como representante de esa marca en Paraguay, alguien de la municipalidad te vino a decir, che, vamos a hacer acá una bicisenda, ¿qué te parece a vos? ¿Alguien te preguntó en estos días, en estos meses, antes de esta construcción? Bajo ningún sentido. De hecho que
es luego improvisada e injustificada la implementación de esta bicisenda. Porque improvisada porque nadie sabe dónde empieza y en qué termina. Injustificada, ¿a quiénes está beneficiando? Por un lado no sabemos a quiénes beneficia, en qué y cómo, mientras que los perjudicados somos de punta a punta a lo largo de calle Palma. Empecemos por las chiperas que bien recién la señora manifestaba, que la gente venía a desayunar de repente de su chipa con botifarra, después están los cambistas, porque autoridades de la municipalidad categóricamente dijeron que ningún automotor puede detenerse por más de 15 segundos. ¿Cómo? En 15 segundos, ¿cómo nuestro cliente va a bajarse con su hijo o con una persona de tercera edad para que llegue a nuestro local? Y yo ya mencioné como un mejor ejemplo el caso de Palmaroga Hotel, una empresa que está abonando a la comuna 350 millones de guaraníes al año. O sea que el primer millón de cada día es para impuestos de la comuna. Y en 15 segundos, ¿cómo va a bajar su pasajero o cliente, como le llames, de un auto con su maleta? Y ni hablemos si es un ómnibus de turismo que tiene que bajar a 35 pasajeros. Que luego tendrían que hacer turismo y consumir en la zona también. No, ¿y cómo lo va a bajar su cliente para hospedarse en su hotel? Si 15 segundos del tiempo máximo, así manifestaron las autoridades. Además, Palmaroga tiene un restaurante hermoso. Hermoso, sí señor. Hermosísimo. Y bueno, y pasa lo mismo. Y aparte, nos pregunta, ¿verdad? ¿Qué tenemos en contra de la bicisenda? ¿Qué vamos a tener en contra de la bicisenda? Nada. Es la bicisenda la que está en contra de los comercios de calle Palma. Y en lo práctico, en horas nocturnas, si uno se quiere ir a pasear con la familia, en mi caso, con los peques, y uno quiere caminar, ¿con qué seguridad si te van a asaltar al 2x3? Si frente a la comandancia de la Policía Nacional te asaltan, ¿dónde te vas a ir a estacionar? Hacia el Hotel Guaraní, te vas a estacionar 5 o 6 cuadras más allá de Azara, de Herrera. ¿Dónde te vas a ir a estacionar para ir a comer en los restaurantes de calle Palma? ¿Dónde vas a estacionar? ¿Dónde vas a dejar tu vehículo? ¿Vas a venir en colectivo en hora de la noche? ¿Cómo? Si a partir de las 11 ya no hay más colectivo en el microcentro. O sea, ¿no pensaron realmente en eso, doctor Lovera? Sí, realmente en el planeamiento de la implementación del sistema de bicisenda hubo un error garrafal. Otra pregunta que nos hacemos nosotros también es, si existe una bicisenda ya en la costanera de Asunción, sin ningún problema para que la gente que quiera practicar el deporte o use como medio de movilidad, de transporte, pueda usarlo tranquilamente. ¿Por qué afectar el centro comercial neurálgico de la ciudad, que es la calle Palma? ¿Verdad? Además de eso, yo quiero ya mencionar el primer fracaso que tuvo este plan, que fue la implementación de las bicicletas públicas. Recordará la gente de que se habían instalado esas bicicletas en la época de otra administración del municipio y fue un fracaso total. Sí. Porque no es la costumbre, esto no es Holanda ni no es París. Acá hace 45 grados de temperatura bajo la sombra. Entonces imagínese usted andando en bicicleta en la ciudad de Asunción con ese tipo de temperatura, lo que va a conseguir es un paro cardíaco. Yo recuerdo porque desde que tengo 8 años circulo por esa zona, la calle Palma ya ha sido objeto de obstáculos, vamos a decir, de reducción en su tamaño. Eso era mucho más grande, se ampliaron eso a los efectos de conseguir que la gente, los transeúntes circulen por ahí. Pero tampoco logró el éxito deseado. Tanto es así que hoy se ve locales desocupados, se han ido marcas importantes del microcentro. Es decir, esto es el masazo final del microcentro. Vamos a tener un microcentro fantasma. Ahora, Víctor, en el caso de ustedes, puntualmente tu restaurante, que me imagino es una inversión tuya y de tu hermano impresionantemente costosa. El Lido que está en la esquina tuvo que irse ahí porque le aumentó el alquiler, el dueño de ese local, el alquiler aumentó a 180 millones, casi 200 millones de guaraníes por mes. No me quiero imaginar cuánto cuesta ese local que está ahí a media cuadra de lo que era el Lido. Bueno, para aclarar nomás, el que hizo la inversión es Cristian. Nosotros estamos al frente del negocio de Cristian. Claro, está bien. Pero vos poner bueno, trabajo. ¿No? Excelente. Sí. Bueno, lo que sí es que perjudica sobremanera porque no se tiene en cuenta el riesgo también que conlleva. Imagínense, Palma es sentido único. La bicisenda es doble sentido.
Inclusive en la comuna cuando tuvimos la reunión me preguntaron, pero ¿en qué le afecta si tranquilamente se le va a permitir utilizar la calle inclusive los fines de semana? Y bueno, probablemente vamos a tener tapa diario choque de mozo con ciclista, le digo. Porque imagínate al pobre compañero que sale con su pedido. 4.000 banderas acá. Y sí, y el ciclista que actualmente es el dueño. Y un punto que resaltar, decíamos injustificado porque no pasa, les puedo asegurar. Sin embargo, después los delivery, lógicamente por llegar más rápido, a toda velocidad utilizan también la bicisenda. Y eso sí que ya no es para reír, Dios mío, si llega a ocurrir una desgracia. Claro. Sí. Y usted, comercial, contablemente, ¿han visto en esta semana, creo que ya un mes y medio o dos de esta bicisenda, han visto bajada la cantidad de clientela en el restaurante? Sí, efectivamente, ya tenemos una baja importante. Lo que pasa es que tampoco podemos cuestionar todavía el 100% la responsabilidad de la bicisenda, por llamarlo así. Porque todo influye, por ejemplo, las elecciones que están por llegar, que empezaron recién las clases, todo eso influye también a que haya bajado. Lo que nos preocupa de sobremanera es que la gente que viene, que ahora viene todavía, venga y se piche, dejar demasiado lejos estacionado su vehículo, porque al cliente le encanta, porque a partir de las 18 normalmente Palma ya se podía estacionar. Sí. Bueno, al cliente le encanta ver inclusive su vehículo que está bien mientras está cenando. En una ciudad tan insegura como esta, donde no hay PMT, desaparece a partir de las 7 de la tarde, en donde la Policía Nacional en el microcentro hace gala de una inexistencia terrible, ¿qué seguridad vos tenés de bajar 4 o 5 cuadras y que no te asalten los chepis que están, pobrecitos Sí. También? No quiero hablar chepi porque no quiero ese concepto, no quiero usar ese término porque es un término despectivo a gente que está enferma, porque están enfermos, o sea, ser adicto a algo, estar enfermos, pobres. Pero realmente, o sea, prefiero nomás de quedarme en mi casa. Si voy a correr peligro, que mi familia corra peligro, me quedo en casa. Y no nos olvidemos que hace un buen tiempo ya también del famoso Edicto Riera, que fundió el polo gastronómico de la zona de Brasilia, que todos los negocios tuvieron que dejar sus negocios para irse a otro lado. Sí. Y eso es lo que va a ocurrir en Calle El edicto Palma. Riera mató Brasilia. Sí, señor. Enrique Riera mató Brasilia con su edicto tonto. A ver, doctor Lovera, desde el punto de vista jurídico, legal, ¿se ha planteado algún tipo de requerimiento en los estrados judiciales? Estamos en proceso de hacerlo. Cada paso que la asociación va a dar las estamos estudiando cuidadosamente, pero por sobre todas las cosas estamos buscando llamar la atención de la administración municipal a fin de que revisen esto que estamos manifestando, expresando la disconformidad de los comerciantes, ¿verdad? No descartamos la posibilidad de ejercer acciones judiciales, sabemos cuáles son los cursos de acción que tenemos que hacer, pero por sobre todas las cosas apelamos a que la administración municipal revise, analice, se reúna con la gente, le escuche a la gente. Yo he conversado, esta tarde tuvimos una reunión muy importante y ellos fueron comunicados sobre hechos consumados, no consultados, fueron comunicados de la implementación. Yo creo que esa no es la forma de legislar. este tema de a la espaldas del bicisenda pueblo. creo que tiene una cuestión ideológica detrás. Estoy convencido que es una cuestión ideológica, no una cuestión estructural, porque es una imposición, no es un acuerdo, es una imposición directa. Y está muy mal y habla muy mal de la administración municipal. Por ejemplo, a ver, Monstruos como Tigo, que está cerca de tu... Después está esa farmacia tan grande, creo que hay una perfumería enorme también. Fucsia. Sí, sobre Palma. Está esta óptica enorme también. Está la churrasquería. Después está Palma Aroga. Está el restaurante de los Franco. Está Unicentro, que es un verdadero monstruo. En total, todos esos comercios que están ahí en 7 cuadras sobre calle Palma, ¿cuánto pagan impuestos municipales por año? ¿Hay un cálculo aproximado? Bueno, y el mejor ejemplo que di fue el de Palmaroga, 350 millones anuales a la ¿Y municipalidad. ustedes pagan algo cercano? No, Palmaroga, el Hotel ¿Y Palmaroga. ustedes? No quiero entrar en detalles porque no tengo los números precisos, porque yo no me encargo de Pero esa no es parte. algo ya. muy inferior a esa Pero suma. totalmente. Lo que no se justifica desde ese punto de vista son los beneficiados, como ya manifesté en un primer momento. Sin embargo, los perjudicados son innumerables. Mencionaron a Lido Bar, un tradicional que está con nosotros, pero apoya totalmente porque dice,
si Palma no tiene gente, ¿cómo van a llegar hasta nuestro local? Claro. O sea que es un bien común, o sea que Local que hoy día está oscuro, el o sea, microcentro completo. La zona que rodea el Lido Bar está oscura. Increíble, está oscura. O sea, es impresionante. ¿Qué ciudad oscura tenemos? La están matando a Asunción, es una pena. Por último, doctor Lovera, ¿qué hay que hacer entonces desde el punto de vista jurídico? ¿Hay un planteamiento que se podría hacer? Sí, por supuesto que sí. Vamos a recurrir a la justicia pidiendo la protección. Acá hay derechos adquiridos que han sido violentados, garantías constitucionales como por ejemplo el derecho al trabajo, porque ¿qué es lo que va a pasar acá? Es que los comerciantes van a tener que bajar las persianas. Y si se cierra, se van a perder puestos de trabajo. Claro. Entonces, ¿Cuántas personas son empleadas ahí sobre calle Palma? Bueno, yo puedo hacer mención de lo que es el bodegón. Tenemos 30 compañeros, todos con IPS, con todas las de la ley. Y lógicamente, aprovecho ya para la invitación, se decidió, ¿verdad? En la reunión de hoy, Bicisenda Palma denominamos al grupo, ¿verdad? Y bueno, se decidió el jueves convocar, o sea que reunirnos enfrente del Panteón de los Héroes para manifestar cómo y cuánto nos está afectando. ¿A qué hora se van a reunir? Para las 11 de la mañana está previsto enfrente del Panteón de los Héroes. Gracias, Víctor Franco, la cara visible de Bodegón acá en Paraguay. Saluda a tu querido hermano Cristian. Y doctor Miguel Lovera acompañando en la cuestión jurídica, más que nada, que es lo que nos dedicamos acá en Causa Justa, y ver cómo esto se resuelve en ese ámbito. Me imagino que a través de un amparo, me imagino que a través de una acción por daño, sí, ya, ¿verdad? todas Podría esas posibilidades estamos considerando. Vamos a tomar el curso de acción que más ...44 de los 45 senadores de la Nación... ...y uno que no votó simplemente porque estuvo ausente... ...le dieron su ok, le dieron su apoyo, su voto favorable... ...y pocas horas después el presidente de la República... ...Mario Abdo Benítez dio y prestó el acuerdo constitucional... ...designándose de esta manera en este proceso... ...al camarista prestigioso, por cierto... ...y de larga y dilatada carrera... ...Gustavo Santander... ...como el ministro número 9 de la Corte Suprema de Justicia... ...e integrante... de manera natural, de la Sala Constitucional, la importantísima Sala Constitucional. Un hombre que surgió y llegó a donde está desde un humilde origen que poca gente conoce, un humilde origen en los campos de su pueblo natal, de estivar caña dulce, cuando era niño, y hoy es ministro de la Corte Suprema de Justicia a los 58 años de edad. Doctor Gustavo Santander, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, Héctor, buenas noches a la audiencia, un gusto compartir contigo y bueno, la oportunidad de también compartir mis pensamientos y las propuestas que tenemos que llevar adelante en la Corte Suprema de Justicia. Te tuvimos en todas las presentaciones, concursos en los que hiciste para la Corte, 3 para la Corte Suprema. Creo que 3 para la Corte Suprema y uno para la Fiscalía General del Estado, sí. Y siempre te tuvimos en Causa Justa a lo largo de estos años, siempre. ¿Qué podés extraer de toda esta carrera, en donde yo estimo que la carrera no terminó, la carrera comenzó ahora? ¿Qué podés extraer de toda esta experiencia tuya, ministro? Bueno, del total de mi carrera en la Administración de Justicia, bueno, ustedes como muchos saben, yo empecé como juez de paz en la ciudad de Areguá. Eso me enseñó mucho a tratar con la gente directamente, ¿verdad? Recibir a las personas, escucharlos,
Y bueno, eso sirve para que la gente también confíe en la administración de justicia. Yo confío mucho de que el diálogo con las personas, con los actores sociales, los actores inclusive políticos, puede contribuir a que se pueda mejorar la administración de justicia. Yo creo que un ministro de Corte no tiene una función solamente jurisdiccional, de resolver los casos conforme a las leyes procesales, sino también una función política en el sentido de que tiene que dialogar con la sociedad, porque la administración de justicia impacta en la sociedad, genera conflicto, para bien o para mal genera conflicto dentro de una sociedad, y los conflictos políticos que se generan deben resolverse de acuerdo con el diálogo, ¿verdad? Y por lo tanto hay que dejar ya ese de que el ministro solamente tiene que estar en su despacho, ¿verdad? Tiene que dialogar, comunicarse con la sociedad, comunicarse con ustedes. El lugar del ministro está afuera. Está afuera, sí. La mayor cantidad de tiempo tiene que estar afuera para dialogar y, bueno, relacionarse con la gente. Yo no creo que un ministro pierda imparcialidad o independencia por hablar con los abogados, con la ciudadanía en general, con los medios de comunicación. Al contrario, yo creo que va a contribuir muchísimo para que la gente entienda cómo funciona la administración de justicia en el Paraguay. Conscientes de que te tocó ser presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay en momentos muy álgidos, en donde los magistrados se plantaron y le dijeron a la propia Corte Suprema de Justicia y la sociedad: estas reglas de juego no pueden seguir más así, nosotros necesitamos respeto, necesitamos estabilidad, necesitamos independencia, necesitamos mejores salarios. De esa experiencia gremial, ¿qué se puede extraer, qué se puede plantear y que te pueda servir en tu función nueva de ministro de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, recordando un poco, Héctor, fuimos los primeros jueces de América que salimos a la calle a protestar. Me acuerdo, 10 años atrás ya fue, ¿verdad? Una manifestación frente al Palacio de Justicia con todos los magistrados a reclamar salario digno, ¿verdad? Nosotros tomamos la asociación en el año 2008 con el doctor Cohen, después yo seguí, y del 2008 al 2015 logramos un reajuste de salario de casi más de 80%, ¿verdad? Pero el déficit era de 140%. Luego perdimos completamente el valor salarial. Hoy en día hay un déficit muy importante, por lo que también es un compromiso que yo también tomo de luchar con los magistrados en general, con los ministros de Corte, a fin de lograr un buen reajuste para pagar y para que los magistrados sean pagados y también controlados, ¿verdad? Porque si se le paga bien, también hay que controlarlo para que no se distorsione. Hoy el nivel salarial de los jueces, juezas, camaristas, puede justificar un nivel de vida de muchos magistrados que conocemos o conozco yo, que viven, por ejemplo, en countries, que tienen grandes quintas y que no precisamente provienen de familias económicamente acomodadas. Ese salario que hoy día ustedes ganan, porque vas a ganar unos pocos millones más nomás, como ministro de la Corte Suprema de Justicia. No vas a cuadriplicar tu salario. ¿Se puede justificar el nivel de vida? ¿Te preocupará eso como ministro de la Corte? No, el salario de un magistrado no da para tener una vida de lujo, ¿verdad? Te da una vida digna, pero no una vida de lujo. Pero a eso hay que agregar, bueno, si también tu señora trabaja, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Pero solo la casa depende solo del ingreso del magistrado, evidentemente el salario no alcanza. También hay que mencionar de que es cierto, y eso contribuye mucho al descrédito de la justicia, cuando uno ve que jueces o fiscales tienen una vida ostentosa, ¿verdad? Llama la atención por lo menos, ¿verdad? Llama la atención por lo menos, y bueno, y tenemos que ver la forma de que se pueda controlar eso. ¿Qué le preocupaba al Gustavo Santander, magistrado, camarista por años,
juez de paz por años, juez de primera instancia también, Sí, creo. juez de primera instancia Por durante 14 años. 14 años. Estamos hablando de una haciendo- carrera larguísima. Sí, yo pasé por todos los, Por por los todos. escalones de la Administración de Justicia. ¿Qué? Juzgado de paz, Sí. juez de primera instancia, miembro de Cámara de Apelación. Creo que sos el único ministro de la Corte Suprema de Justicia que pasó desde el nivel básico de la Administración de Justicia hasta llegar a la Corte, A ese ¿verdad? único, no conozco, José pero Raúl a Torres ese único. 15 no fue juez de paz. Sí, ha de ser, no creo que haya alguien que haya Pasado. agotado todas estas instancias. Ahora, a partir de esa experiencia personal tuya, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupará como ministro de Corte? ¿La independencia, la corrupción interna, el hecho de que hay muchos funcionarios que creen que son dioses o diosas y que no son servidores de justicia y que se sirven de la justicia? ¿Eso te va a preocupar también? Bueno, preocupa en general el funcionamiento de la Administración de Justicia, ¿verdad? Pero usted sabe, Héctor, de que algo que tenemos que mejorar, aunque sea medianamente, es el tema de la atención de los funcionarios a los profesionales o a los justiciables en general, ¿verdad? Yo creo que eso hay que preocuparse un poco y tratar mejor a las personas, a todos los justiciables y a los abogados en general, porque sí, eso sí, yo siempre cuando ejercía la profesión veía de que la atención de los funcionarios no era lo que merecía el profesional abogado. Ni mucho menos el usuario de la justicia. El justiciable. El mucho menos, justiciable. sí. Por eso es que hay que abrirse un poco a la sociedad para conocer también las inquietudes de los abogados, de los justiciables, de la ciudadanía en general, a ver si están satisfechos con la Administración de Justicia en el Paraguay. Si bien los actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia le han dado un nuevo viento a la Corte, no es menos cierto de que en muchas ocasiones la Corte está muy lejana de la realidad del justiciable, del abogado, de los magistrados y los camaristas. Es como si fuera que a partir del 10º piso de la Torre Norte, del 9º piso de la Torre Norte de la Corte Suprema de Justicia, otro es el mundo. Hay una especie de boato, hay una especie de estructura que es muy impropia realmente lo que es el objetivo de la justicia, que es un servicio. ¿Eso observás también vos? ¿Lo viviste en carne propia? Sí. Nosotros, como magistrados en general, también tenemos muy poco acceso a los ministros, ¿verdad? No es que porque estamos dentro de la estructura o dentro del Poder Judicial tenemos acceso fácil a los ministros. Ni ustedes tienen acceso a los Ni ministros. nosotros no tenemos fácil acceso a los ministros. Entonces también es algo que hay que mejorar, porque al final nosotros dependemos mucho de los operadores de justicia para que esto pueda mejorar. Hay que atender mejor y yo creo que hay que atender a todos los magistrados, así como hay que atender también a los abogados en general, ¿verdad? Vamos a continuar la vuelta del corte con el doctor Gustavo Santander, nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, que va a integrar la Sala Constitucional, que hoy no recuerdo por quién está presidida, creo que por Víctor Ríos, el ministro Víctor Ríos. No, el doctor Diesel, porque es el presidente de la Corte. Diesel, Sí. por Diesel, claro, como presidente de la Corte. Continuamos con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander. ¿Qué característica? Ya nos damos cuenta aquí de que tu característica va a ser de puertas abiertas y de alguien que no se va a encerrar en su oficina del 10º piso de la Torre Suprema del Palacio de Justicia, que va a salir para afuera. Además de eso, ¿cuáles son tus preocupaciones o objetivos a corto, mediano y largo plazo como ministro de la Corte, doctor? Héctor, vos conocés la preocupación que hay en el tema de la admisibilidad de la Sala Constitucional. Que no Entonces, existe. Se habló mucho en las audiencias públicas de una oficina que al final no existe, pero que los abogados sienten, ¿verdad? Se distorsiona mucho el funcionamiento de la admisibilidad y eso es algo que hay que mejorar
Realmente a mí me preocupa porque al final la gente sospecha cuando se dice de que se pide dinero y todo eso. Yo creo, porque la estadística que yo tengo, o el informe que yo tengo, es que el año pasado ingresaron más de 3.000 causas y solo se resolvieron 843 casos de acción y excepción de inconstitucionalidad, más consulta de constitucionalidad y regulación de honorarios profesionales. Por lo tanto, queda un remanente muy importante de 2.300 aproximadamente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso para que se pueda resolver en tiempo y, bueno, tener lo que la gente quiere, que es una justicia pronta y barata? Aparte que, como vos sabés, la sala constitucional se usa mucho como herramienta para trancar los procesos. Exactamente. Tanto la sala penal como la sala constitucional, por lo que yo la experiencia que tengo como en el fuero penal, es que a veces uno se siente para hacer un juicio oral, de repente viene un oficio solicitando el expediente a la vista. Y con eso se trunca el juicio, queda en la sala constitucional 3 a 4 años, prescribe, las causas se extinguen y después, bueno, se responsabiliza otra vez a jueces inferiores. Entonces, tenemos que usar la sala constitucional o las acciones de inconstitucionalidad o de sección de inconstitucionalidad como una herramienta de garantía, no para trancar los procesos. Porque hoy día, o sea, Paraguay es ser el país en proporción a la cantidad de habitantes y a la cantidad de abogados que más acciones de inconstitucionalidad se plantean contra su Carta Magna. Impresionante. No, impresionante. A veces ve que se presentan acciones de inconstitucionalidad contra providencias de mero trámite, ¿verdad? Al solo efecto de evitar de que el proceso continúe. Y lo es inconcebible que se acepte, que si quiera estudiar y que no sea rechazado eso de manera indímine. Y vos ves también la estadística que la mayor cantidad, o sea, hay 70% se rechaza in limine, ¿verdad? Pero después de cuánto tiempo. Exactamente. El tema. Después de haber trancado todo. Después de haber trancado todo. Entonces, eso no, o sea, eso al es menos inconcebible, ¿verdad? Para vos es inconcebible y para vos eso tiene que terminar. ¿Y cómo terminará eso? Y hay que terminar, hay que poner voluntad, hay que poner inteligencia, encontrar fórmula. Mi propuesta en la audiencia era dividir la sala constitucional, o sea, dividir la secretaría en dos, a fin de evitar de que, para agilizar los procesos. ¿Cómo sería? A ver, en lo práctico. Y una de las secretarías se encargue exclusivamente de recibir las acciones planteadas contra actos normativos y otra secretaría que reciba las acciones planteadas contra resoluciones judiciales. Entonces con esto vamos a agilizar y resolver en tiempo oportuno también los incidentes planteados, porque como le dije, muchos de estos incidentes, o sea, muchas de estas acciones se plantean al solo efecto de evitar que el proceso continúe. El doctor Manuel Ramírez Candia recientemente presentó un proyecto de acordada donde se plantea que los ministros de la Corte Suprema de Justicia y la ministra de la Corte Suprema de Justicia tengan X tiempo para resolver lo que tienen que resolver en el ámbito jurisdiccional, y si eso no se daba, se iban a dar sanciones económicas contra los ministros. ¿Eso van a votar y van a debatir? ¿Cuál es tu posición al respecto? No, yo estoy de acuerdo con toda herramienta que sirva para evitar que se eternicen las acciones presentadas en la Sala Constitucional. Yo creo que va a contribuir, los ministros van a tener que procurar agilizar los procesos para que no sean sancionados. Y aparte de que también yo creo que contribuiría mucho es que se haga una auditoría de toda la gestión de todos los ministros de la Corte, o sea, no solamente de los magistrados inferiores, sino también del ministro de Corte, y analizar si existe mal desempeño de funciones cuando no resuelven en tiempo las causas. O sea, ese es la mora es mal desempeño de funciones. Por lo tanto, habría que analizar y en todo caso, si corresponde, remitir a la instancia correspondiente, si es de Cámara para abajo al jurado de enjuiciamiento de magistrados, y si es un ministro de Corte que no resuelve la causa en el plazo establecido, remitir a la Cámara de Diputados a fin de que analice si hay mérito para el juicio político. Espera un poco.
no lo está planteando el camarista, no lo está planteando el presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Esto lo está planteando el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander. Que para vos, ministro de la Corte Suprema de Justicia, que no resuelve en tiempo y en forma lo que tiene que resolver, es pasible de juicio político por mal desempeño de funciones y la propia Corte tiene que enviar a ese ministro. Hay que demostrar, hay que ser ejemplo. O sea, ¿cómo exigir? Pues fuertísimo lo que estás diciendo. ¿Cómo exigir a los inferiores, a los jueces, que se expidan en plazo cuando el propio ministro no es el ejemplo a seguir? ¿Cómo justificar tu actuación cuando vos como ministro no estás resolviendo en el plazo establecido de acuerdo a la ley? ¿Verdad? Porque acá el problema mayor es que no se castigan los malos desempeños. O sea, ¿hay mal desempeño en funciones? No, hay, pero no se castiga, ¿verdad? O sea, según las auditorías que uno revisa, a veces hay mal desempeño de funciones, por mora. ¿De los ministros de la Corte? Sí, yo no te digo con los actuales, porque no conozco. Sí, las anteriores sí conozco porque nosotros recibíamos causas que estaban paralizadas en la Corte Suprema 4 o 5 años, a veces 6 años. O sea, categóricamente es... Es inaudito que una causa esté en un mismo estadio por 6, 7 años. Inconcebible, es inaudito, no debería darse nunca más. Inconcebible es, y a veces duele mucho porque son causas a veces emblemáticas de corrupción pública, de robo de dinero público, de mal uso de dinero público que se tenía que jugar en un juicio oral y no se puede hacer porque prescribieron o se extinguieron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo justificamos ante la sociedad mayor recurso para el Poder Judicial si nosotros también no ponemos de nuestra parte, no ponemos voluntad para resolver las causas? O sea, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, por así decirlo, tienen que ponerse en la fila también, no solamente exigir al resto. Tenemos que empezar, sí, siempre por la cabeza, porque si no, la cabeza no funciona, evidentemente es muy difícil exigir a los que están en la escala inferior que cumplan los plazos procesales. O sea, hay que ser ejemplo. Una de tus primeras actuaciones entonces, en uno de los plenos de la máxima instancia judicial, será el de plantear de que haya una auditoría de los despachos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Yo creo que se está haciendo. Según me dicen, se hace una auditoría, o sea, se hace una auditoría en la Corte Suprema de Justicia. Lo que no conocemos son los resultados. ¿Y vos querés conocer los resultados? Claro que hay que ver, la ciudadanía tiene que conocer los resultados. O sea, la ciudadanía tiene que reconocer los resultados de las auditorías a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Tiene que conocer, la ciudadanía tiene derecho a conocer, en una república la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo funcionan las instituciones públicas. ¿No tenés miedo que, vos venís con ideas nuevas, de una dilatada carrera sobre tus espaldas, de conocer ser un sencillo y humilde juez de paz de Aregua, de la hermosa ciudad de Aregua, y ahora un ministro con todo el boato del poder? Vos sabés que hay un boato del poder, de que el guardia de seguridad te abren las puertas, señor ministro, vení, esto, aquello. Vos mismo a mí me contaste que en 2 ocasiones te ofrecieron miles de dólares y que obviamente rechazaste y denunciaste. Pero ¿no tenés miedo que ese boato del poder anule estas tus ideas de refrescar a la Corte? Mira, Héctor, yo tuve mucho conflicto con la Corte cuando fui presidente de la Asociación Magistrada. ¿Usted recuerda que nosotros fuimos los primeros que denunciamos la feudalización de la justicia cuando los ministros se repartían territorios? Fue una idea revolucionaria que también impactó, no le gustó, pero nosotros expresamos públicamente nuestra disconformidad con ese tipo de actuaciones, ¿verdad? También pedimos en su momento la auditoría, o sea, que la Contraloría General de la República pueda auditar las cuentas del Poder Judicial. Y eso yo mantengo firme, o sea, esa es una convicción que yo mantengo de que la Contraloría tiene que entrar en el Poder Judicial, auditar las cuentas. ¿Y por qué no audita la Contraloría las cuentas del Poder Judicial? Y no sé cuál es el motivo, Héctor. Nosotros en el año 2011 o 2012 nosotros enviamos una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitando que se cumpla lo que establece la Constitución Nacional de que la Contraloría audite las cuentas.
O sea, Bueno, otra medida... recibimos como respuesta de que la Contraloría está auditando las cuentas, pero nunca se sabe si realmente se cumple o no, ¿verdad? Porque a mí también me dicen que hay una medida cautelar. Hoy celebro que el fiscal general del Estado haya desistido de la acción Sí. planteada por la Fiscalía General del Estado y que permita que la Contraloría entre a auditar la cuenta de la Fiscalía. Para vos, la Contraloría debe auditar el Pero- manejo de los fondos públicos en la Corte Suprema de Justicia. No es mi idea, es lo que dice la Constitución Nacional. Se tiene que aplicar entonces la Se tiene Constitución. que aplicar y bueno, en ese sentido yo voy a hablar con el Contralor, voy a preguntar cuál es la situación, si hay medida cautelar que prohíbe o no la entrada de la Contraloría al Poder Judicial, porque si nosotros nos rendimos cuenta de los gastos, de los recursos que tiene el Poder Judicial, ¿con qué cara vamos a ir a pedir al Parlamento más recursos? Mirando a esta Cámara, doctor Gustavo Santander, ministro de la Corte Suprema de Justicia, a partir de tu integración y si no pasa algo, juicio político y ojalá no el deceso de alguien dentro de la Corte, no va a haber elección para la Corte Suprema de Justicia en los próximos 8 años. ¿Cuál es tu mensaje para los abogados, jueces, camaristas, para la ciudadanía que ve el programa? El programa ve muchos ministros de la Corte, lo ven, muchos jueces, muchos abogados, muchos camaristas, muchos ex compañeros tuyos a partir de tu juramento, creo que el pasado mañana, mañana. El ¿Cuál lunes, es- el lunes. el lunes. ¿Cuál es tu mensaje a ellos, doctor? Uno, que confíe en que se puede, de que uno procurando, luchando, puede llegar también a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, inclusive desde muy abajo, ¿verdad? Segundo, mantener los ideales siempre. No hay que renunciar a las ideas y hay que luchar por los ideales. Si hoy tengo la posibilidad de pedir, como le estaba manifestando, de que la Contraloría audite las cuentas del Poder Judicial, ya lo hice hace, ¿cuánto? Hace casi 10 años atrás. Casi 10 años atrás. ¿Verdad? Es decir, que se puede lograr y yo creo que vamos a lograr porque vamos a pedir al Contralor también que él manifieste cuál es la situación de la Contraloría respecto al Poder Judicial. ¿Va a ser tu primer planteamiento como ministro de eso? Uno de los primeros planteamientos. O sea, pero yo me creo que- imagino la lista larga, me imagino tu famosa agenda, vas a ir y vas a abrir la agenda en la sesión del Pleno y ahí te quiero ver cómo va. Va a estar muy interesante tu primera participación, ministro. No, es que hay que forzar también las situaciones cuando no se realiza lo que tiene que, o sea, no se hace lo que se tiene que hacer. Para conocerte un poco más finalmente, casado, con hijos, si mal no recuerdo. Sí, yo tengo, o sea, estoy casado hace casi 30 años, Sí. tengo 2 hijas, una es estudiante de medicina y otra está en el exterior, ¿verdad? Entonces, No están vinculados al ámbito judicial. ninguna está bien, para satisfacción mía, no, porque evidentemente también a veces eso complica cuando está vinculado a la Para administración aclarar, de ¿y tu, justicia. tu señora esposa? Mi señora es empresaria, hace 30 años trabaja en el rubro farmacéutico, tiene un local de farmacia, por lo tanto tampoco está vinculado está a en los el ámbito negocios judicial. jurídicos. Sí. Ok. Doctor Gustavo Santander, señor ministro Gustavo Santander, vamos a acostumbrarnos, porque sos prácticamente alguien que vino en muchísimas facetas acá, a Causa Justa. Realmente las felicitaciones de lo que hacemos Causa Justa. Es una carrera dilatada. Y bueno, llegaste. Yo creo que no llegaste. Comenzaste realmente a partir de ahora. Y éxito más que nada, Gustavo. Gracias, Héctor. Un gusto compartir contigo este momento y también con la audiencia. Esperemos nomás que no sea tan difícil como ministro tenerte en esta mesa, porque como dirigente gremial, como camarista, no fue complicado tenerte. Ojalá que como ministro tampoco no sea complicado tenerte en esta mesa. No, yo creo que hay que mantener siempre la humildad por sobre todas las cosas. Doctor Gustavo Santander, ministro, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Héctor. Gracias a la audiencia. Bueno, era el doctor Gustavo Santander, ministro de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera cerramos el programa y bueno, va a estar interesante. Ahora sí que va a estar mucho más interesante la Corte Suprema de Justicia. Esperemos que todo sea para bien. No decimos que los que están ahora están haciendo un mal trabajo, no decimos eso. Están haciendo también un trabajo en la medida de las posibilidades positivo. Pero si se puede hacer más, hay que hacer más para hacer llegar ese concepto de justicia, el servicio de justicia a todos los ciudadanos. La